vamos a avanzar un poco más en la caracterización. Ya dijimos que en la molécula, macromolécula, en la superficie, hay huecos que tienen cierta estructura o configuración espacial y que tienen capacidad de unir el ligando. Unir, ¿qué quiere decir unir? ¿Se van a formar enlaces químicos? No, dijimos que no. Hay interacciones intermoleculares. Entonces, ¿qué tipo de interacciones intermoleculares pueden darse entre el sitio y el ligando? ¿De qué va a depender eso? Va a depender de las características estructurales que tenga el sitio y el ligando en cuestión. Nosotros vamos a analizar dos tipos de interacciones. Una, y es la primera que vemos, la interacción electrostática. ¿Cuándo decimos que hay una interacción electrostática? Cuando tanto los residuos que tapizan el sitio como el ligando son polares a ambos o cargados, o uno es polar y el otro es cargado. En ese caso, vamos a tener una interacción de tipo electrostática. Si tanto el ligando es cargado como los residuos aminoácidicos del sitio son cargados, la interacción será de tipo coulombica. Si en cambio el ligando es un dipolo y los residuos que están acá son todos dipolos, la interacción será dipolo-dipolo. O podría ser un mixto, entonces te podría ser ión-dipolo. ¿Está? ¿Qué vamos a analizar? Bueno, fíjense, en este esquema tenemos la situación inicial, cuando tengo la macromolécula libre, el ligando libre, en un medio acuoso. Estas moleculitas están simbolizando el agua, que es el medio que más frecuentemente, en el que más frecuentemente se dan estos procesos, es el agua donde están solubilizados el ligando y la macromolécula. Y la situación final está aquí representada, donde ya el ligando se unió, se fijó a la macromolécula. Vamos a analizar cómo son los parámetros termodinámicos asociados al proceso de fijación. Primero, delta G0. ¿Cómo será el delta G0 de esta interacción? A sabiendas que estamos considerando un proceso desplazado hacia la fijación. ¿Qué les parece? Negativo. Y negativo, porque el de... No, digo, capaz no extremadamente negativo porque vos habías dicho que eran interacciones reversibles, entonces capaz con una cuestión de... Acuérdense que sí, son reversibles. Ahora, si yo estoy analizando un proceso donde la interacción ocurre de forma significativa, muy probablemente esto tenga una K de equilibrio mayor que 1 y está desplazado a la derecha. Después yo agregando, cambiando el pH, la temperatura, puedo desplazar hacia la izquierda a la derecha, eso es verdad. Pero de inicio la interacción es una interacción, la que estoy considerando es una interacción que está desplazada a la derecha, o sea, que cursa en forma significativa. Está simplemente por eso, porque no me voy a poner a analizar acá algo que está muy desplazado a la izquierda, o sea, que tiene o poca chance de ocurrir o que la magnitud es muy baja. ¿Está? Entonces, arrancamos, decimos delta G0 negativo, que quiere decir que el equilibrio está desplazado hacia la fijación. Pero como vos bien decís, puedo eso modificarlo, modularlo con diferentes condiciones del sistema. Luego, ¿qué analizamos? El delta S. ¿Por qué les parece que acá marcamos que ese delta S0 es menor que 0? ¿Qué les parece? ¿Qué tenemos que comparar para poder afirmar que el delta S0 es negativo? Los desórdenes del sistema inicial y después de la... Perfecto. Claro, entonces, el hecho que el delta S0 acá esté marcado como negativo, lo que me está diciendo que el desorden final es menor que el desorden inicial. ¿Está? ¿Se entiende? Eso, que el hecho que sea el delta negativo. Quiere decir que el desorden, al pasar
del ligando y la macromolécula sueltas al ligando unido, el desorden, ¿qué pasó? ¿Disminuyó o aumentó? Disminuyó, lo cual es lógico porque los grados de libertad que va a tener el sistema, una vez que el ligando se fijó, son muchos menos que acá cuando los tenía cada uno sueltos y por su lado. ¿Está? Entonces, puedo decir que el delta S es negativo y eso es sinónimo de que hay un ordenamiento del sistema, o si quiero puedo decir que disminuye el desorden del sistema. Y luego me falta analizar el delta H de esta interacción. Y fíjense, S va a ser una cantidad negativa. Y esto del doble signo menos está indicando que va a ser una magnitud significativa ese delta H. ¿Y qué les parece? ¿Por qué podré decir eso? Que el delta H en una interacción electrostática entre el ligando y el sitio tiene que tener un delta H negativo y de magnitud importante. Porque las fuerzas atractivas son importantes, digamos. Claro, porque las fuerzas intermoleculares que se dan entre dos moléculas polares, entre dos moléculas cargadas o entre cargadas y polares son fuerzas importantes. Y como fuerzas importantes producen la liberación de mucho calor. Entonces, el proceso en sí va a ser un proceso exotérmico y eso implica que hay liberación de calor. ¿Por qué? Porque se están formando enlaces, fíjense, enlaces, no enlaces químicos, le decimos enlace, pero son intermoleculares, que en este caso son importantes, como ion-ion, dipolo-dipolo, ion-dipolo. Luego, ¿qué hacemos? Analizamos esta ecuación, que es la conocida por nosotros, delta G igual delta H menos T delta S0, y entonces ya sabemos que nuestro delta G0 es negativo, y miremos quién es de estos dos términos el que contribuye a hacer negativo el delta G0. ¿Cuál de los dos? El término menos T delta S0 contribuye a hacer negativo el delta G0? No, sería positivo. Claro, porque al ser el delta S0 negativo con este signo menos se hace más. O sea que acá estaría sumando una cantidad. Patea, para decirlo de entre casa, le patea en contra al delta G0. El que en cambio sí favorece o contribuye para que el delta G0 sea negativo, ¿quién es? El término entálpico. Claro, el delta H, porque ese es negativo y dijimos de magnitud significativa. Entonces, en una interacción electrostática, el término que contribuye a hacer que el proceso ocurra de manera significativa es el término entálpico. Y eso hace que uno diga que este tipo de interacciones son entálpicamente conducidas. ¿Está? ¿Se entendió? Alguien me puede preguntar, profe, ¿puedo escribir estos signos sin el cerito? O sea, poner delta G, delta S. Bueno, sí, pueden escribir y los signos son idénticos a esto. O sea, yo puedo decir el delta G va a ser menor que 0, delta S menor, delta H menor que 0. Porque el cerito, en definitiva, lo que indica es una condición estándar de actividades unitarias. O sea, que lo mismo que escribimos con los ceritos, yo lo puedo escribir sin los ceritos. Pero ojo, hay una de las cuestiones que hay que cambiar. Si yo, por ejemplo, pusiese que el delta G, no delta G0, es negativo, ¿eso qué implica? ¿Implica que el equilibrio está desplazado a la fijación? ¿O cómo decimos cuando el delta G es negativo? ¿Qué quiere decir que el delta G de un proceso sea negativo? Y que el sistema no llegó al equilibrio todavía. Perfecto, no llegó. O sea que espontáneamente, ¿qué hará? Se va a unir. Se va a unir. O sea, si yo opto por escribir los parámetros sin el cerito, bueno,
ok, lo puedo hacer, los signos son los mismos, pero si yo escribo delta G menor que 0, no diré que el equilibrio está desplazado, diré delta G negativo implica que espontáneamente, eso anótenlo, espontáneamente el ligando se va a unir a la proteína. ¿Por qué? Porque delta G... O sea, estamos hablando del sistema. En ese caso, delta G sin el cerito. El delta G sería el delta G del sistema. Y entonces un delta G negativo, igual que lo que vieron el año pasado, como es un sistema que evoluciona a PT constante sin trabajo expansional, el delta G sirve como criterio de espontaneidad. Y un delta G negativo que me indica que espontáneamente cursa el proceso que yo estoy considerando. En este caso, la fijación. Entonces, repito, delta G negativo, yo no diré el equilibrio está desplazado, diré espontáneamente ocurrirá la fijación del ligando a la macromolécula. Ahora, ojo, si ustedes ponen delta G0 menor que 0 y al lado me dicen espontáneamente ocurrirá, le ponemos un 0. ¿Por qué? Porque delta G0 no sirve como criterio de espontaneidad. Delta G0 solo indica hacia qué lado está desplazado el equilibrio. Es simplemente las conclusiones, pero repito esto, los signos son los mismos. Si pongo delta S menor que 0, ¿puedo decir que el sistema se ordena? Sí, está perfecto. ¿Que el delta H menor que 0, digo que libera calor? Sí, perfecto. Todo eso está perfecto. Lo único que tendré que cambiar es en termodinámica. Si uso cerito, hablaré de hacia dónde está desplazado el equilibrio. Si no uso el cerito, diré que el proceso es espontáneo, en la dirección que la estoy considerando. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno, yo ya, entonces, con estos parámetros puedo tener idea, bueno, entonces el ligando se une a la proteína así por interacción electrostática, porque miro los signos y lo infiero, pero se suelen hacer experiencias para confirmar esto, de si es o no es electrostática, experiencias adicionales. Y entonces, ¿cuáles son esas experiencias? Para confirmar si mi interacción ligando macromolécula es de naturaleza electrostática. Bueno, una es analizar el efecto que tiene la fuerza iónica en la fijación. Entonces, para eso se hará experimentos a dos fuerzas iónicas. El I mayúscula está simbolizando fuerza iónica. Y vamos a hacer una suposición para considerar la cuestión simple, que el sistema que yo estoy analizando sigue un modelo de sitios independientes equivalentes. Entonces, hago un gráfico de Scatchard, lo hago para ese sistema trabajando a la fuerza iónica 1, entonces obtengo una recta dependiente negativa. Como es recta, modelo de sitio independiente equivalente, la pendiente cambia de signo es la K, y el experimento ¿en qué consiste? En repetirlo, pero ahora en vez de trabajar a una fuerza iónica 1, trabajo una fuerza iónica 2 mayor que la anterior. Fuerza iónica, ¿cómo consigo aumentar la fuerza iónica? ¿Qué les parece? ¿Qué le tengo que agregar al sistema? Hablando sales en alta concentración o de alta valencia. Claro, con eso aumento la fuerza iónica. Entonces, cuando la interacción es de tipo electrostático, es decir, están involucradas cargas o involucrados dipolos en la interacción, agregar una sal, el efecto que tiene es de apantallar la interacción electrostática, la atenúa. Entonces, si aumentar la concentración de sal, es decir, la fuerza iónica, atenúa la interacción, en presencia de esa nueva fuerza iónica, ¿qué les parece? La K de afinidad con la que el sitio une el ligando, ¿se verá aumentada o se verá disminuida en presencia de una mayor fuerza iónica? Se va a ver disminuida por este apantallamiento. Entonces, en el gráfico de Scatchard eso lo voy a ver de esta manera. Seguiré obteniendo una recta porque el modelo no tiene por qué cambiar, pero fíjense que la pendiente, que sigue siendo negativa, es más chica en magnitud en el sistema con la I2 que en el sistema con la I1. O sea, está menos inclinada
la recta que corresponde a I2 que la recta que corresponde a I1. Si yo obtengo esto, estaré corroborando que la interacción es de tipo electrostática, porque si al aumentar la fuerza iónica no hay cambio en la constante, quiere decir que ese aumento de fuerza iónica no está apantallando cargas y quiere decir que las cargas no están involucradas en la interacción. Si yo quiero hacer un experimento un poquito más completo, ¿qué se hace? En vez de hacer el experimento a 2 fuerzas iónicas, se hace a muchas fuerzas iónicas. Entonces obtengo muchas rectas, de cada recta saco la constante de sitio y luego represento la K de sitio versus fuerza iónica. Y claramente voy a ver un descenso en esa K conforme aumenta la fuerza iónica. Esta es una prueba que confirma que la interacción es de tipo electrostática porque estaría indicando un apantallamiento de carga. Hay otra prueba que se puede hacer también para confirmar interacciones electrostáticas y es cambiar el pH del medio. ¿Por qué cambiar el pH me puede dar o me podría permitir confirmar interacción electrostática? Porque el pH, a través del cambio en los procesos de disociación de los residuos aminoácidicos, puede hacer cambiar el estado de carga del sitio, porque en ese sitio puede haber residuos que se protolizan y pierden protones o los ganan y cambian su carga, y también puede cambiar el estado de carga de mi ligando. Entonces, si la afinidad o la unión del ligando al sitio está vinculado a esas cargas, al cambiar el pH, esa afinidad puede cambiar. Entonces, trabajando a distintos pHs, determinando la K a esos pHs, yo graficaré y si veo que la K se modifica con el pH, fíjense que acá no digo disminuye o aumenta, digo se modifica. ¿Cómo? Bueno, puede ser de esta manera como la que está representada en este slide o de otras maneras. Lo importante es que no dé constante, es decir, que yo al cambiar el pH no registre que la K no se modifica. Si veo que al cambiar el pH la K se modifica, me está diciendo que el pH afecta a la fijación y si la afecta, quiere decir que está afectando el estado de carga. Y eso indica que hay cargas involucradas en la interacción. Entonces, acá resumiendo, cambio de pH, cambio de K, puede ser menor o mayor, el hecho es que no se mantenga constante, y la explicación es la que acabamos de decir. O sea, cambia el estado de carga y eso hace cambiar la fuerza de la interacción. Si yo medí los parámetros termodinámicos, sobre el final de la clase vamos a ver cómo medimos. Vi los signos y dije, presumo que es electrostática. Hago estas experiencias y obtengo estos resultados, yo le puedo poner el sellito ya a mi interacción, o sea, como reafirmar que se trata de una interacción de tipo electrostático.